Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sin Tapujos, el programa de análisis de la actualidad política regional y nacional de Teleantioquia. Como cada semana estaremos aquí para explicar qué ocurre con la política en Colombia. Una semana de escándalos, ruidos, como es común en nuestro país. Por eso en este Sin Tapujos queremos citar la frase de un muy conocido escritor en el mundo. Hablamos de el israelí Yuval Harari, que en su libro 21 lecciones para el siglo XXI propone lo siguiente: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Hoy buscaremos el poder, pero el poder de la claridad. Por eso me complace muchísimo saludar a mis invitados de esta noche. Inicialmente en Bogotá, Felipe Arias, del canal RCN de Televisión, un hombre con amplísima experiencia en el tema político que ha cubierto diferentes elecciones internacionales y nacionales. Felipe, buenas noches, bienvenido a Sin Tapujos. Juan Carlos, César, Germán, a los televidentes también en todo el país y fuera de Colombia, un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Otro colega con toda la experiencia en su vida pública como periodista, César Pérez Berrío, quien fue editor político del periódico El Colombiano y que hace más de 20 años tiene su programa radial En Tertulia. César, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes, con Felipe, con Germán, contigo, con los amigos televidentes. Esperamos, como tú dices, hacer claridad para encontrar la verdad y para ilustrar a la gente en muchos temas que muchas veces se vuelven complejos y que no saben cómo salir de esa encrucijada. El poder de la claridad. Y Germán Mendoza, un hombre de la televisión de muchos años, que trabajó en Noticinco, en Telepacífico, para Caracol, RCN Televisión, y también hace rato está en Cosmovisión como director y presentador de programas de opinión. Germán, buenas noches, bienvenido a Sin Tapujos. Juan Carlos, muchísimas gracias, es un placer estar con todos ustedes, a César y a Felipe en Bogotá, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, y a los televidentes, por supuesto, muchas gracias. Bueno, cada semana y cada día el país se mueve a un ritmo acelerado y no es la excepción el día de hoy. Estamos en directo, son las 8 de la noche, 32 minutos, y hace apenas 2 horas la oposición en Colombia, por segunda vez en toda la historia, hizo uso del derecho de réplica. Recuerden ustedes que solamente en este nuevo periodo entró el derecho de oposición, la oposición a funcionar, y es la segunda vez. Hoy fue Gustavo Petro, a las 6:30 de la tarde, quien dijo: estoy en desacuerdo con el presidente Duque, no me parece, y voy a resumir lo que dijo Petro esta noche. No me parece que el fiscal haya renunciado por el caso Santrich, que eso es mentiras, sino dice Petro y la oposición que renunció por el caso de Odebrecht. Recuerden que el fiscal fue muy criticado por eso. Y el segundo mensaje de Petro hoy contra el mensaje del presidente Duque fue que la justicia para la paz es un momento importante para la paz, que el presidente no debe sabotear la decisión de los jueces. Comencemos por ahí. Felipe, usted en Bogotá, que está más cerca del joven Petro, ¿cómo entiende este mensaje de la oposición? Bueno, Juan Carlos, pues finalmente ahora cuando estaba precisamente analizando esa noticia de Gustavo Petro, pues nos llegan muchas reflexiones. Él está en campaña, está aprovechando la situación que está sucediendo, estamos sin fiscal, una JEP cuestionada, una situación de ingobernabilidad frente al tema de los partidos. Había convocado a que el presidente Duque finalmente iba a aglutinar a todos los partidos y eso realmente no se ha podido realizar. Entonces, es pescar en río revuelto, creo yo, es aprovechar esa situación, esa crisis institucional, la han llamado algunos funcionarios públicos, para empezar a sacar réditos. Y pues lógicamente con el tema de Santrich, que todavía no se ha resuelto, la Procuraduría está analizando todo este tema y va a presentar su apelación en las próximas horas o tal vez hasta el viernes podría tomarse. Pues es pescar, como digo yo, un río revuelto, y finalmente esa es una práctica ya común y constante de Gustavo Petro. Bueno, César Pérez, ¿está pescando en río revuelto la oposición? ¿Qué ocurrió con el mensaje de hoy? Juan Carlos, yo creo lo siguiente, es que estamos viviendo el país como si fuera una gallera. No hay un lenguaje sensato, sereno, como buscando aproximaciones, sino el golpe, el que logre dar mal golpes de opinión. Y el uno dice sicario, y el otro dice ladrón, y el otro dice asesino, y el otro dice usted es más asesino. Entonces, no es un lenguaje que desde el Congreso se va irradiando en el país. Y el país a toda hora quiere ver como sangre.
No estamos actuando para buscar la paz, la concordia, sino quién insulta más, quién ofende más, quién se acerca más a la opinión pública a través de una cantidad de mensajes fuertes, desagradables, y eso nos va contaminando a todos, lamentablemente, Juan Carlos. Germán, ¿esto es un insulto más de un lado para el otro? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Felipe en Bogotá, porque a nosotros no nos puede extrañar que Petro no esté a favor o esté de acuerdo con el gobierno de Iván Duque. Pues es que fue su contendor en las elecciones presidenciales y es de una corriente totalmente distinta. Es un señor de izquierda frente a un presidente de derecha. O sea, eso no nos tiene por qué extrañar. ¿O qué íbamos a esperar que Petro dijera felicitaciones, presidente? Pues no. ¿Y que esté a favor de la JEP? Pues claro, porque apoyaron el proceso de paz y todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional. Y lo del fiscal, pues es que se ha dicho mucho, Juan Carlos y César y Felipe, que la salida del fiscal fue una cortina de humo y fue una payasada, no lo digo yo, lo han dicho muchos. Hay columnistas que inclusive el exministro Yesid Reyes escribió sobre esto, hablando de qué era lo que realmente estaba buscando el fiscal, irse antes de que lo saquen, antes de que las investigaciones avancen. Parecería que con lo que dijo el fiscal ad hoc en ese informe que presenta la Corte, pues estaría dándole la razón a muchos, porque parece que esas investigaciones de Odebrecht no se hicieron realmente como se debían hacer. A mí me parece que no nos tiene por qué extrañar que Gustavo Petro se refiera en esos términos, en ese espacio que tiene derecho por el estatuto de la oposición. Me parece que era de esperarse, nada raro. Y que es interesante, Sí. Juan Carlos y amigos, que la oposición tenga realmente la posibilidad de controvertir al presidente o a cualquier funcionario del Estado que haga unas afirmaciones en cualquier momento de la vida política. Digamos eso eso. nos da como Claro. un respirito. Es un tema nuevo. Recordemos que por primera vez la oposición en Colombia por estatuto tiene unas gabelas. Recuerde, Petro fue segundo en la presidencial y por ser segundo de oposición es senador hoy, La curul. lo que es distinto. Y nunca habían tenido oportunidad de replicar en televisión, en medios al presidente hasta este año. Hoy fue la segunda réplica, solamente pueden 3 por año. La pregunta es, Felipe, si en esta polarización tan grande entre, déjeme exagerar, derecha e izquierda, este estatuto fortalece a la oposición y pareciera hoy que vemos más la réplica que al mismo gobierno. Pues, a ver, yo creo que ni fortalece la oposición ni le conviene al país y a los colombianos. Estoy totalmente de acuerdo con César, este país está absolutamente polarizado y lo que menos necesitamos es entrar en más controversias y en más distancias entre un lado y otro. Creo que hay equivocaciones de un bando o del otro extremo del país y lo que necesitamos es ponernos a trabajar en sacar adelante nuestra economía y en consolidar la paz que no hemos podido. Hay tanta polarización que el Timochenko oficializa a distancia con Márquez en el día de hoy. Se dice que el partido de las FARC es un partido para la paz, que se opone a que se arrepienta gran parte de la guerrilla de las FARC a deponer las armas. O sea que ni siquiera entre las mismas FARC están aglutinados. Estamos en un país absolutamente dividido y los que ganan son los violentos, los que ganan son los politiqueros que quieren ganar réditos. Ellos son los que finalmente están sacando provecho de esta situación. Necesitamos entre todos ponernos a trabajar y no lo estamos haciendo por ponernos a dividirnos aún entre ellos. Yo coincido con Felipe en que nos estamos dejando distraer por la polarización que le sirve a la derecha y a la izquierda. Ellos están en su apuesta política, pero el país, ¿qué? Germán, ¿querías decir algo sobre eso? No, yo quería decir algo realmente muy similar a lo que está diciendo usted, Juan Carlos, y en eso estamos de acuerdo con Felipe. Es que la polarización da réditos. Es que en esto estamos hace rato. Es que no se está inventando la polarización. Hemos tenido gobiernos anteriores polarizados, país polarizado por otros gobiernos. Pues claro, de izquierda a derecha usted lo dice pues, sin temor, no hay que tenerle miedo a eso. Izquierda polariza, derecha polariza, porque es que hay seguidores ahí detrás. Hay gente que se deja llevar de esa efervescencia y de poner a ver cuál es el bando que tengo que escoger. Y al final, y estamos en época de campaña electoral, ya vienen las elecciones regionales y entonces esta campaña comenzó bien temprano y comienza con este tipo de cosas. Polarizar, divide y vencerás. Eso no se lo inventó nadie, eso hace rato que viene ocurriendo en este país, pero el problema es que estos líderes, pues parece que no entienden que esa no es la salida.
¿Cuántas veces le han dicho que hay que buscar la unidad, eso que buscó el presidente de un acuerdo nacional, que vamos a hablar de eso más adelante? Claro, déjeme ahí que eso tiene vamos su... a hablar más ah, adelante. ok. Lo saben ellos, pero no les importa, porque es que así es la política, lamentablemente, en este país, y el problema somos los ciudadanos, mal informados, diría yo, que caemos en esa trampa y seguimos el juego de esos líderes. Ya voy, Felipe, contigo. En el país y en el mundo, y déjenme preguntarles algo para seguir en el diálogo. Sabemos que la derecha, dejémoslo en términos así radical, Uribe es el líder, pero es un gran comunicador político. Y en la izquierda, Petro es el líder, gran comunicador político. ¿No se esperaría que el presidente tuviera la capacidad de encontrar el punto intermedio? Porque es que gana la polarización y no se ve el presidente logrando concentrar la decisión política que hace falta, César. Ahí tenemos que mezclar varios temas. El señor presidente de la República ha tenido las mejores intenciones del mundo, y de intenciones está en Pedro al infierno, el camino al infierno. Un buen hombre, como dijo el presidente ¿Cómo Trump. no? Sí. Un buen hombre, Listo, muy bien, pero un buen hombre sin gabinete, un buen hombre que tiene un ministro de Defensa altivo, orgulloso, prepotente, que cree que le está prestando un servicio extraordinario al país, que vino a salvar al país, y otros ministros que realmente no saben dónde están parados. Un ministro de la Defensa que tiene que estar a todas horas en la defensa, pero del mismo, porque comete tantos errores que no sé hasta dónde vamos a llegar. La señora vicepresidenta, en este momento, ya le dicen la llama del hierro. Entonces, No de hierro, no la llama de hierro, la llama del rey, del hierro. la llama De las la llama del equivocaciones, hierro. sí. Y así continuamos, unos ministros con una cantidad de pergaminos terribles que yo creo que no le caben en la oficina, tuvieron que abrir un espacio aparte, Los pero que títulos. no sienten realmente lo que es el país. No han gobernado nunca, no saben lo que es la administración. O sea, Entonces, el presidente bien intencionado y sin gabinete. Sin gabinete, Felipe, sin nada. estamos hablando de, están Duque, Uribe mejor y Petro en su cuento político. Eso hacen los políticos. ¿Qué pasa con el presidente Duque en medio de este problema? Coincido con ustedes, es un hombre bueno, es una persona con muy buenas intenciones, buena formación, una bonita familia, pero no se ha sabido rodear del todo bien. No sé si por imposición o por qué ha pasado ahí esta situación, pero sí creo que ya es el momento de darle un respiro al gobierno con algunos nuevos ministros, y eso le daría un aire, una renovación a este gobierno que de verdad tanto lo necesita. Hablamos de renovación y es rico porque nos adelantamos de una vez. ¿De qué estamos hablando? Del miércoles pasado a hoy tenemos nueva ministra de Justicia. Era evidente que la anterior era muy bien intencionada, pero fracasó en todo lo que intentó. y sabe de justicia. Pero no sabe de pero no gobierno. sabe administración. Pero este fin de semana, el New York Times, que no es un periódico cualquiera, es el más importante del mundo, denuncia que una circular del ejército hacía pensar en el riesgo de los falsos positivos. El gobierno la desmintió, pero al segundo día la retiró. Es decir, le dio la razón. Hablando de ministros, les pregunto si ese error del ejército denunciado en Estados Unidos es la tapa que faltaba para sacar al ministro Botero. César. Pero yo creo que volvamos un poquitico atrás. El presidente de la República tiene que saber que es el presidente de los colombianos, no de sus amigos de universidad. Los inteligentes en el país no son solo los amigos del presidente. Hay otros movimientos, otros grupos en el país que pueden aportar perfectamente valores que ayuden a gobernar, que tengan experiencia, que les guste la administración pública, que vibren cada que hacen una declaración, que salgan a defender al gobierno con argumentos y con ganas. Pero mientras tengamos unos ministros que van al Parlamento a cuchichear con los parlamentarios únicamente, sin proponer otras fórmulas, vamos a seguir en esta forma. El problema no es solo Botero. El Germán, problema, el mucho problema más es el grande. gabinete. Antes de que responda César sobre lo del ministro de Defensa, que yo también tengo cosas que decir, y me imagino que Felipe, yo quiero hacer énfasis en lo que usted acaba de decir y lo que dijo Felipe. Ni los amigos, ni que se los impongan. A mí me parece que lo que estaba diciendo Felipe es bien importante. ¿Cómo que ministros impuestos? Pues se supone que, claro, que el presidente gobierna con los amigos, con la gente cercana y del partido y toda la cosa, pero que no le metan gato por liebre, pues. Entonces, la cuota es esta, usted tiene que nombrar a aquel, porque entonces, ¿quién manda aquí? César, siga por favor. Pero tiene que demostrar que manda. Ah. Eso es lo primero que estamos Hasta el exigiendo. momento no lo ha visto usted. Felipe, el gabinete con el ministro Botero.
Yo le daría un compás de espera al ministro Botero, pero sí creo que ya ha hecho méritos para ser cambiado, para salir del gabinete. Muchos méritos. Con laude. Sí, no sé qué tantos como los que puedan opinar hermano César, pero me parece que fue de suprema gravedad y muy mal manejo lo del New York Times. De hecho, hoy también volvió a salir un escándalo en su nueva versión de este periódico estadounidense que es tan importante, donde decían que estaban llamando a algunos de los militares, cosa que fue desmentida, para decirles, mire, ustedes no pueden salir a hacer este tipo de cosas y tenemos que ponernos en juicio y en orden. Pero sí, creo que está haciendo bastantes méritos. Estamos en un tema donde la semana pasada veníamos en un caos político, decían que impresionante, nunca visto en la historia colombiana, que siempre dicen eso. Y este lunes el gobierno dijo, hombre, hay problemas serios, busquemos un acuerdo nacional. Y la gente se ilusionó. Duque dijo, señores, el lunes, buscando un acuerdo, cito a los jefes políticos, todos muy jóvenes, no tengo nada contra la edad, no faltaba más, pero César Gaviria, el Partido Liberal, invitado Omar Yepes del Partido Conservador, los nuevos liderazgos, las juventudes, Germán Vargas Lleras por Cambio Radical, ¿y quién se nos queda ahí? Ahí en la U. Iragorri Bueno, de la U. comencemos, César, ese intento de unidad nacional con estos cuatro señores, ¿qué significa? No diga de unidad nacional, que eso era de Santos. No, pero digamos, de unir al país, estamos de acuerdo. Acuerdo Pacto de nacional. unión. Acuerdo nacional, a Es ver. decir, es que no se puede lograr un pacto por el país cuando se hacen conversaciones secretas en el Palacio para ver seguramente cómo arreglan el problema de la mermelada. Esos acercamientos tan ocultos, ¿sobre qué base se está construyendo el acuerdo? Es la pregunta que hacemos. ¿Hay alguna, ahí sí quedan 5, 6, 7, 10 líneas que digan, vamos a construir un acuerdo sobre estos lineamientos? Entonces se habla del acuerdo de paz, pero es que el acuerdo de paz es una cantidad de cosas miedosas. La JEP, una cantidad de revolturas por el mismo estilo. La justicia, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las bases para un acuerdo de paz? ¿Qué se busca con los partidos que invitan? Los otros, yo estoy de acuerdo con la oposición en que un pacto político en Colombia sin la oposición no se llama pacto político. Es decir, comenzamos y el presidente Duque dice, cito cuatro partidos, que son amigos míos o cercanos. ¿Es un error? ¿No va a citarlos a todos? Porque ¿qué está buscando el presidente Duque? Está buscando garantizar una mayoría o por lo menos algo que le garantice el funcionamiento del Congreso. Pero eso no está significando que el país se sienta como si estuviéramos buscando un gran acuerdo nacional, que es lo que necesitamos. Germán, citó muy poquitos partidos, la cita del lunes fue insuficiente, ¿cómo interpretar eso? Antes de responderlo, yo quiero citar unas palabras que le escuché a la senadora Angélica Lozano Sí. cuando le preguntaban en una emisora de radio sobre este tema, y ella hablaba del acuerdo del canapé. Usted seguramente se acuerda. ¿Qué es el canapé? El sofá. El sofá donde se sentaron a acordar el Frente Nacional, liberales y conservadores se turnaban el poder hasta el 74, si no estoy mal. Parecido, decía ella. A mí me parece que, por supuesto, entonces son partidos de gobierno centro democrático y conservadores que están enfilados con el gobierno, y los independientes a ver si los enfilamos. La U, liberales. ¿Cómo los vamos a enfilar? Usted lo acaba de decir, eso que es dulcecito y que se le echa la tostada. ¿Con cargos? ¿Con burocracia? ¿Con ministerios? ¿Cómo va a ser? Yo estoy totalmente de acuerdo con César cuando él dice que no puede haber un acuerdo si no están todos de acuerdo, y de acuerdo en realmente temas importantes para el país, no en buscar gobernabilidad, buscar mayorías en el Congreso que el gobierno no las tiene para reacomodar allí las bancadas y lograr que los proyectos pasen. Proyectos, me imagino que estará incluido el de hacerle reformas al acuerdo de paz. Pero por supuesto que hace falta la oposición, es que son partidos, es que están en el Congreso, es que se necesitan. Y yo no creo que por más oposición que sean estos partidos, si se le llaman a eso que es un acuerdo nacional en temas que sean vitales para todo el país, yo no creo que le vayan a dar la espalda al presidente Duque. Inclusive el señor Rodrigo Londoño del partido FARC pidió audiencia con el presidente. Y hoy la carta de Rodrigo Londoño es muy diciente. La que le envió a Iván La Márquez. que le envió a Claro, Iván pero Márquez. César, no se me adelante Bueno, para que sigamos en este tema y veamos, Felipe,
¿Esta convocatoria es insuficiente? ¿Solo 4 partidos, los tradicionales, los cercanos al gobierno? Sí, está muy mal visto, Juan Carlos, de verdad. Yo estoy de acuerdo totalmente con César, porque los mismos liberales se niegan a un acuerdo político de Duque sin la oposición, lo dijo César Gaviria, no es posible que no estén aquí sentados en un acuerdo nacional esos partidos que en este momento están distanciados del gobierno y que generan un equilibrio, no había realmente un equilibrio. Entonces está muy mal visto lo que hace el presidente Duque, lo que hace el gobierno a no convocar a los demás partidos de la oposición, y eso no sería un acuerdo nacional realmente. Le dijimos que es insuficiente apenas 4 partidos, pero déjenme decirle que me sorprendió más el resultado de las reuniones. Por insuficiente que sea, Gaviria salió y dijo, presidente, no cuente con nosotros, seguimos igual. Uno convoca poquitos, que es menos de la mitad o la mitad, para que le digan que no, César. ¿Eso qué demuestra? Miren lo que dijo Iragorri. ¿Qué dijo Iragorri de la U? Iragorri, si el proyecto no lo presenta el presidente Duque, lo aceptamos. Pero si ese mismo proyecto lo presenta el Centro Democrático, el expresidente Uribe, no lo aceptamos. ¿Van a aceptar un acuerdo o van a aceptar vainas personalistas torpes de momento? Si estamos buscando un acuerdo es con ideas, con programas, con puntos básicos, pero no dividiéndonos en esa forma. Germán. Buscando acercamiento con el presidente para sobarle el saco al presidente no más. Los convoca y salen y dicen, no cuente conmigo, ¿eso qué es? Yo sí tengo que decir con todo el respeto con el presidente que yo creo que no hay liderazgo ahí. Simplemente y lamentablemente todo lo que se decía de lo que podría ocurrir, de ese poder detrás del poder, pues parece que fuera así. Es que mire que a la larga el presidente César y Felipe, los enemigos los tienen hasta en su propio partido. El mismo partido le ha pedido descabece a este, aquello, y los otros no estamos de acuerdo con estas cosas. Ha tenido senadores en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque. Entonces, aquí el presidente es Iván Duque. Es el presidente del Centro Democrático, por supuesto, porque llegó gracias a ese partido a la presidencia. Pero el presidente es él. Y muchos dicen que él debería desmarcarse un poquito de su partido para tratar de hacer las cosas que prometió en campaña, no todas. Un segundo, César, pero déjeme que Felipe también opine de esto, porque Felipe cita poquitos y tampoco le copian. ¿Qué está pasando ahí? Sí, mire, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que es el primer encuentro que se realiza, eso lo dijo ayer con algunos representantes políticos, y aseguró que el presidente Duque estaba dispuesto a escuchar a todos los sectores, pero yo creo que si se busca acabar con la polarización, convocar a la oposición y sentarnos y empezar un diálogo, lo mínimo que se debe hacer es llamar a los detractores y sentarlos y escucharlos también, por lo menos. Entonces, creo que ahí falló el presidente Duque. Vuelvo y repito, la intención de él es muy buena, es un gran líder, pero le falta lo que decían también, Germán, como tomar un poco más las riendas de lo que él quiere hacer, que realmente es como una especie de volver a un frente nacional entendido en el buen sentido de la palabra. César, quedó pendiente. Sí. Hoy consultando temas para el día de hoy, aquí sin tapujos, me contó una altísima fuente, muy alta. No de estatura, sino de influencia. De credibilidad. Seguramente. Miren, que es que hay un diablo o un diablillo al interior del gobierno del presidente Duque que se llama Luigi Echeverri, que es el que está manejando hilos y envenenando muchas cosas al interior, porque ya sabemos que él ha lanzado a la opinión pública 2 cartas que han sido desastrosas, sobre todo la segunda cuando regañó a todo mundo. El que no esté con el presidente Duque es una patria, está acabando con el país, tiene que afilarse a los medios de comunicación, tiene que afilar el Congreso, tiene que afilar el Poder Judicial. Entonces cuentan que eso ha causado también mucho molestar y que influye dentro de todo este proceso que estamos viviendo. Todo este camino que hemos recorrido hoy me lleva a una pregunta común que nos hacemos desde el 7 de agosto. ¿Dónde está el liderazgo del presidente Duque? Me van a contar dónde está después de estos mensajes comerciales. Ya regresamos Sin Tapujos.
Regresamos de Sin Tapujos, el programa de análisis de la política regional y nacional en Teleantioquia. Y veníamos hablando de la gobernabilidad y de la falta de liderazgo del presidente Iván Duque. Un elemento de referencia. Ustedes saben que en Colombia hace 25 años la firma Inbamer mide cada 2 meses cómo van los gobiernos, cómo le ha ido a Duque. Llegó el 7 de agosto y como lleva 8 meses largo, lo han medido 5 veces. Tengan en cuenta el resultado. Cuando llegó Duque, tenía el 40% favorable. En diciembre terminó con el 29% después del desastre de la reforma tributaria. Y ahora en mayo, que es la última versión, tiene el 32% solo favorable, viene en caída. Y negativo desfavorable tiene el 60%. Felipe, déjeme aquí contar intimidades, pero que la gente conoció en su carrera periodística. Usted que tuvo la oportunidad de entrevistar a Obama 3 veces, que seguramente sabe lo que es el liderazgo, ¿qué le falta a Duque que hoy solamente 3 de cada 10 aprueban lo que hace? Juan Carlos, le falta gobernabilidad, pero son factores, creo yo, externos que nosotros desconocemos. Me parece que es un presidente que sabe, que es cuidadoso, que es serio, que es honesto, que es muy bien intencionado, pero también le ha tocado una oposición con unas marchas en el tema de educación, una oposición en la calle, como lo había anunciado Gustavo Petro, los indígenas bloqueando la vía panamericana, y ha tenido aciertos también. Yo creo que el presidente se lo ha jugado por el tema de la internacionalización, ha trabajado muy bien el tema de la oposición frente al tema de Maduro, ha desenmascarado el régimen chavista de Venezuela. Creo que la economía naranja le ha apostado él y también ha acertado. Ha tenido acierto, lo que pasa es que también le ha tocado bastante difícil frente al tema de una oposición que, como bien lo dijimos, está en la calle. César, ¿por qué si Duque gana con 10 millones y Petro pierde con 8, le que pierde le hace tan difícil el gobierno a Duque? Porque la izquierda sabe manejar perfectamente los shows. Los shows, el señor presidente Duque, desde el primer día, desde el 7 de agosto, tiene manifestaciones en contra. Y el señor Petro y la izquierda, sobre todo en la capital de la República, son expertos en sacar gente para que haga pedreas en los sistemas masivos de transporte, para que se reúnan en la Plaza de Bolívar, para que ensucien la Catedral Metropolitana, para que quiebren vitrinas, vidrieras en la carrera séptima, y eso da mucho show, mucha publicidad. Y entonces el país vive en sobresaltos. Atacan el canal RCN, entonces lógicamente todo el país está protestando porque atacaron el canal RCN. Y suspendieron el tráfico en la Panamericana. Tiene que aguantarse el presidente Duque ese garrotazo, diciéndole, solo cuando regresen vuelvo para allá, pero la economía para atrás resintiéndose, y los gremios acosándolo, y todo el mundo acosándolo. Es que hacer oposición es muy fácil, y sobre todo cuando uno tiene capacidad de movilizar. ¿Cuántos movilizan en Bogotá? Póngale 5.000 personas, pero tienen esa capacidad de movilizarlo para crear hechos de impacto que están mortificando el país. Pero Germán, ¿quién esperaba algo distinto? Si Petro hasta lo advirtió, prepárese que vamos a marchar. A usted le advierten y usted no es capaz de hacer nada para eso. Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Juan Carlos, es que ¿qué le ha tocado de distinto al presidente Duque que no le haya tocado a otros? A los demás. A Santos, por ejemplo, Sí. 8 años de oposición férrea del partido que hoy es gobierno. ¿Quiénes eran los que se oponían? Senador Duque. Se oponía a todo lo que proponía Juan Manuel Santos. Tener al senador Uribe. Tener a todo... Germán, perdón, pero es que el presidente Duque no tiene la mermelada y no ha untado a los congresistas como los untó el presidente Santos. Él ha querido desligarse de esas malas prácticas políticas y por eso también ha tenido una oposición tan fuerte. Pero, Felipe, ¿a usted le parece poquito tener al Centro Democrático de oposición 8 años? Pues 7, porque el primer año fue de luna de miel y después... Pero siendo minoría. La mayoría, el 80% del Congreso estaban con el presidente Santos. Y el Congreso, les pregunto entonces, ¿condiciona tanto la vida política en Colombia? Siempre hemos hablado que el Congreso está desprestigiado, que el 85% tiene imagen negativa y hemos dicho que los partidos no son capaces de leer el problema de los colombianos. En este gobierno, ese tema del Congreso sin mermelada
condiciona la suerte de Duque en favorabilidad, César? Lo que pasa es que si a un drogadicto le quitan la droga de una, fácilmente se muere al día siguiente. Es decir, que Que si a los parlamentarios les quitan la mermelada de una, fácilmente les da un coma. coma diabético. diabético. a Duque le faltó Pero es que eso fue lo que ponerla pasó ahí. al comienzo del Sí. gobierno de Duque, que Sí. no les daba mermelada, no daba absolutamente nada, no había repartija, y ese era el complique, y ese era el problema, y por eso convocaban a salir a marchar. Es difícil porque el tema político está permeado por una cantidad de cosas sucias que uno pues desconoce, porque nosotros no somos políticos, pero además lo vemos también, y lo vivimos y lo padecemos finalmente todos los colombianos. Nadie discute, Germán, que esa intención es muy positiva. Sí. Por favor, no Loable. voten porque lo compremos, eso está clarísimo. Pero es falta de realismo político y experiencia soñar con un mundo ideal en un mundo que no es ideal, ¿sí, Germán? Bueno, a mí me parece que se debe valorar eso del presidente Iván Duque y estamos de acuerdo todos, por supuesto. Ese cuentico de la mermelada, pues que eso tenía realmente otra significación que lo convirtieron en, Sí, sí, sí. en los auxilios a estos parlamentarios, cupos indicativos, como los quieran llamar. Por supuesto que eso se tiene que valorar. Y los partidos políticos no deberían estar haciendo fila para ver qué le dan. Y esa no debería ser la intencionalidad de un presidente de un partido como el Liberal o el de la U o el de otro partido. No, señor, debería ser, vamos a trabajar por este país. Lo que pasa es que ese es el mundo ideal, Juan Carlos. que No, estás los diciendo- felicito a ustedes tres estás por diciendo pensar que el exact- mundo como debe ser. Ese es el Exactamente. mundo ideal que no va a pasar. Bueno, Estás los diciendo invito al una mundo verdad- real. Una César, verdad terrible. Es decir, debería uno esperar que el señor presidente, expresidente César Gaviria, fuera al Palacio en un gesto de dignidad, de altura, de altruismo, a proponer una serie de fórmulas. No, César, Pero maravilloso. Maravilloso, pero no van en no ese va a sentido. ocurrir. No Les va a ocurrir. pregunto, señores, No. estamos en el mundo real. Colombia, miércoles 22 de mayo del 2019, los partidos enmermelados toda la vida, están en coma diabético. ¿El presidente Duque tiene algo que hacer o nos resignamos a que esto siga sin marchar, sin solucionar nada de No, fondo? Es que no. el tema de salud no soluciona, la justicia no se reforma la política, todo sigue igual y cada semana todo el mundo distraído porque un Congreso mal acostumbrado y un presidente que no sabe en el nuevo rumbo que le dio al gobierno qué hacer para ganar. César, ¿qué debe hacer Duque o perdemos la esperanza? El presidente Duque, primero que todo, como lo señalaba ahora Felipe, debe buscar cambio de rumbo en el gabinete, un gabinete más sintonizado con el país, un gabinete que sintamos los colombianos que realmente le está ayudando al señor presidente Duque a salir del atolladero en que se encuentra. Sintonizado es que incluya delegados, representantes de los partidos políticos. Claro, es decir, es que si en los partidos políticos no tienen gente capacitada, inteligente para ayudarle al país, entonces estamos todos en la ruina. Germán, sintonizado y gabinete nuevo es que incluya a los partidos. Pues algunos dicen que no se puede satanizar eso de la participación política de los partidos, porque eso es la esencia, pero no que sean cuotas burocráticas, no que sea deme tantos puestos a cambio de, no que sean cuotas inteligentes, cuotas Exactamente. de participación que sirvan. política que no está prohibida, que no es ilegal, pues claro, son los partidos que pueden participar en Que el se gobierno. da en todo el mundo. Por supuesto. O sea, No. es decir, todos los partidos que apoyan un gobierno esperan participar de ese gobierno para responder por lo que ocurra con el gobierno. Pero para hacer lo que usted está diciendo. Sí, señor. Ya lo dijimos en ese mundo ideal que ojalá llegáramos allá. Qué bueno. Que sería muy bueno, hacemos fiesta ese día. ¿Dónde? No sabemos, pero no en el Palacio de Nariño, seguramente no allá. No, qué bueno que estos líderes políticos, los que usted acaba de mencionar, que nada de renovación, No, renovación. nada de renovación, qué bueno que estos líderes políticos... Excepto el doctor Yepes. A ver, sigamos, Ah, sigamos. A ver, de Germán. eso hablamos No se ahorita. deje distraer como el país. No, sería lo ideal que estos líderes políticos pensaran en esto. Mire, no pelen el cobre, porque es que venimos diciendo hasta el cansancio. No muestren el hambre. No muestren el hambre, por Dios. Es que sabemos que ellos tienen que buscar los votos en sus regiones y toda la cosa, los congresistas, pero búsquenselos con propuestas y de otra forma, pero no queriendo comprar a la gente con cuánta plata me van a dar para ver cómo vuelvo y me garantizo la elección después en 4 años. No. Y el presidente, yo admiro al presidente por lo que está haciendo. Eso lo reconozco. Todos. Cero. Nada, no me piden nada. Y así se tiene que mantener. Yo sé que va a ser muy complicado gobernar así, pero al menos busque acuerdos donde haya esa participación
No desinteresada, pues, porque pensar en que políticos desinteresados tampoco. Pero para eso apoyaron al presidente. Pero claro. El presidente viene en las regiones o en cualquier parte del país a decir, quiero que me apoyen, necesito sus votos. Y cuando llega al poder dice, ya no los necesito a ustedes, son unos corruptos, no tienen gente inteligente. Pero César, Felipe, también. como va el camino No. es, ajusta el gabinete y que participe alguien, ¿o no? Sí, pero ahí tenemos que volver al tema de tan difícil y tan utópico y tan irrealista de la meritocracia. A mí me da temor que se le entreguen puestos o repartijas a los partidos políticos que están buscando eso precisamente. Y si dicen, ellos mismos dicen, si no nos da este puesto, entonces nosotros vamos a la oposición y finalmente lo atacamos. Creo que, insisto, el presidente Duque es un líder, porque es que mucha gente cuestiona el liderazgo del presidente Duque. Él es un líder innato. Ustedes lo han visto, habla perfectamente, se expresa perfecto, tiene las respuestas adecuadas, indicadas, pero le falta gobernabilidad en muchos temas que son absolutamente políticos, y me voy a otra palabra, son politiqueros, y son ajenos a él. Felipe y compañeros, ¿por qué? Yo coincido con ustedes, bien intencionado, estudiado, juicioso, no le conozco una palabra imprudente ni un discurso que no corresponda al tema, pero no conecta, no emociona, no toca a la gente, mientras Uribe o Petro tocan a la gente y la gente se electriza. ¿Qué tiene que hacer Duque para que no los políticos y politiqueros lo apoyen, sino para que la gente lo apoye? Porque es que ni en el Congreso lo apoyan, ni en las encuestas que la gente de la calle lo ve. ¿Qué pasa con Duque que ni en la politiquería tradicional ni en la calle está conectado con la gente? Hoy es el día de Santa Rita de Casia, que es la patrona Hoy. de los imposibles. Ah, hoy es el día de Santa Rita. No es casualidad entonces, Sería doctor. recomendando a Santa Rita de Casia, porque es que el presidente le necesita. Esas reuniones que hace cada 8 días son absolutamente... los sábados. Los sábados son absolutamente preparadas, muy frías, casi que ni producen noticias. Para conectarse con la gente. Exacto. Okay. Entonces son preparadas de tal forma que vayan las personas que le quieren decir al presidente lo que el presidente quiere oír. Pero debe haber más debate, que la gente le diga de frente al presidente, presidente, necesitamos más que haga por nuestra región, necesita que participe más, que actúe más, que se acerque más, pero realmente, no ficticiamente. Germán, ni contigo ni sin ti como la canción, ni los sábados con la gente, ni en semana con los políticos. ¿Qué pasa con Iván Duque? Yo estoy de acuerdo con César que hace falta que vaya gente como el gobernador de Nariño, Camilo Romero, que ese sí le dijo las cosas de frente. Y a mí me parece que así es. Bueno. Yo creo que uno agradece que le digan las cosas. Por ahí entrevistamos a un candidato a la alcaldía y decía, a mí no me molesta que el consejo me haga control político, porque es que yo tengo que saber en qué me equivoco. ¿Qué tal que todo el mundo me está aprobando las cosas porque sí? Crítica, y la crítica se tiene que recibir bien. Es muy complicado porque hay que volver, Juan Carlos, atrás a cuando las elecciones, porque aparecía un candidato, Iván Duque, que había tenido una trayectoria muy corta, una persona que llegó de la mano del Centro Democrático, que comenzó a subir de un momento a otro y hoy es presidente de la República. Mucha gente ha dicho, a ver, este es el de Uribe, como dicen en todas las vallas por ahí. Entonces, ¿quién es el presidente? Se cuestiona a veces es que es el que pone Uribe, pero el que manda al final es el que está detrás, lo que decíamos al principio. ¿Será que es que la gente... Sí, tiene muchos votos Uribe, por supuesto. César, pero entonces les entiendo a ustedes que Duque un tipo preparado, pero sin la experiencia en el mundo de lo político. Felipe, por ahí está el tema para conectarse con la gente, la falta de experiencia en lo político para lograr que la gente lo reconozca. Bueno, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, el tema político es absolutamente complejo, eso es una jauría, ahí es el que más arañe y no es fácil la cosa. Sí. Yo me he tomado el tiempo de mirar lo que pasa los sábados en esos consejos que se hacen en las regiones y me parece que sí se le da la voz a algunas personas de la oposición o que critican. Vi el de Mocoa me senté absolutamente todo a verlo, juiciosamente, y me pareció muy equilibrado. Me pareció que se le daba la palabra a la señora, al señor, incluso hablaban hasta niños. Pero sí hay falta conectar un poco algo. Lo que pasa es que también hay que tener la realidad en que hacer oposición es muy fácil. Lo más fácil y lo más sencillo es oponerse, hablar duro, criticar.
una vez esté uno en el puesto, una vez esté uno en el cargo, ya las cosas cambian absolutamente. Entonces, la oposición la tiene muy fácil en este momento con tantos problemas que hay, cómo quedó el país en los 8 años anteriores, lo que está pasando en este momento, y creo que es un tema que viene más adelante con la JEP, con Santrich, con el proceso de paz. Todos queremos la paz, absolutamente todos, pero ha habido cosas que no nos han gustado a muchos, y eso es lo que ha sucedido en los últimos días. Germán, antes de seguir les digo algo que está clarísimo en el mundo. Claro, Felipe, cada vez gobernar es más difícil. La prueba, el presidente de Brasil, Bolsonaro, comenzó apenas el 1 de enero. Lleva 5 meses. ¿Sabe qué le tocó? Este domingo, él, no la oposición, convocando una marcha de apoyo porque se siente solo y desvalido y no lleva 5 meses. Claro que es más complejo, pero perdóneme, Bolsonaro y Duque sabían en qué mundo estamos o pensaban que íbamos en el siglo XVIII. Pero para responder eso, Germán, les digo que será después de comerciales porque el tiempo aquí no rinde. Ya regresamos Sin Tapujos. Regresamos a Sin Tapujos, el último bloque de esta noche, donde la invitación inicial era la claridad es poder, la confusión del ciudadano, y me han preguntado toda la semana, Juan Carlos, ¿cómo es eso? ¿Liberan a Santrich? Pero, señor moderador, usted me cortó cuando iba a decir que me gustaría ver más al presidente Duque como los últimos meses de campaña, que estaba como una tromba, que se acercaba a todo el mundo, que citaba a todo el mundo en coliseos y hablaba con que ellos. vuelva la tromba, y charlaba. perfecto. Entendido Bueno, el mensaje, César. Bueno, gracias, el tema es que un ciudadano dice, liberan a Santrich y en la puerta lo detienen. Mocu sale del Congreso y ya volvió, estaba en la foto hoy con Petro de la oposición. El fiscal sale como un héroe la vez pasada para algunos y hoy hay una carta denunciando todo lo que no hizo en los casos. ¿Qué está pasando en este país, César? Que un día es una cosa y al otro día cambia radicalmente. Somos el país, uno de los países más felices del mundo por eso. ¿Por qué? Cada 8 días tenemos un show distinto y renovado. Matan primero a Galán, se acabó el país, no hay nada que hacer. Y matan al humorista, Jaime Garzón. se acabó el país. Viene el Palacio de Justicia, se acabó el país. Y viene Armero, se acabó el país. Y viene Odebrecht y nos dicen, no, es peor reficar. Y después toda esta serie de cosas, una cosa tapa la otra, entonces nos mantenemos entretenidos. No nos acaba nadie, pero ¿por qué la gente dice, lo sueltan y lo cogen? Lo suspenden y lo echan y ya está otra vez. ¿Qué es eso? Y le ponen una sanción ejemplarísima al doctor, Petro, ¿quién? al doctor Mauricio el Prieto, el doctor Ah, Prieto. sí, Roberto Prieto. 5 años, larguísimos años de cárcel y 2 meses, después de todo el mal que le hizo Más al país. confusión, Germán. ¿Qué está pasando en este país que uno no sabe que mañana cambia todo? Pero bueno, que en esos casos particulares que usted menciona, Sí. a mí me parece que ahí sí eso es un pulso. Entre Los que quieren que, por ejemplo, Santrich sea extraditado y los que están a favor del mismo partido de FARC, la oposición, la JEP que quiere tener su jurisdicción para que hacer su trabajo en que no me lo dejo llevar. Entonces sale porque la JEP dijo que había que salir, pero la Fiscalía no lo quería dejar salir, entonces ni por el Chira lo dejamos ir. Sí, y cuidado. ahí está, y ahora tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia y no sabemos al final de quién es competencia el asunto de Pero Santrich. Germán, el tema es el siguiente. Está bien que la derecha quiera una cosa y la izquierda otra, eso es política. Lo que no está bien es que uno sepa qué árbitro define con equilibrio y la justicia debería darnos la garantía de equilibrio. Pero la justicia dice un día, lo guardo y al otro lo suelto. Felipe, esta confusión, ¿hacia dónde va? Juan Carlos, eso quisiéramos saber todos. Esto es un país de locos que, como decía Gabriel García Márquez, la realidad supera la ficción, ¿no? Le pongo un ejemplo. El jueves y viernes pasado estábamos presentando el noticiero y cada 10 minutos nos decían, hay cortinilla de última hora. Yo decía, ¿y ahora qué pasó? Y es increíble. Y hay mucha gente que me pregunta, hombre, Felipe, esos noticieros son pregrabados. Aquí no se puede pregrabar nada. Todo tiene que ser en directo porque es un país de una dinámica informativa increíble. Y lo que estamos viendo es producto de la polarización en la cual nos encontramos. Extrema derecha, extrema izquierda, y los que perdemos somos los colombianos del común. César, ¿por qué los colombianos que sentimos eso no somos capaces de llamar la atención de los que están en esta pelea furiosa? ¿Y cómo llamamos la atención? Simplemente nos limitamos a que cada 4 años
nos filen en la urna a decir, no vamos a votar por los políticos, pero ahí estamos votando por los políticos, llenamos las urnas, que hay mucha abstención. Ha sido toda la vida en el país la misma abstención. Entonces, todos nos filamos a elegir los mismos, no tenemos forma de protestar, no hay quien, se están acabando los líderes y el liderazgo. ¿Dónde están los líderes y el liderazgo en este momento en el departamento de Antioquia como para buscar salidas nuevas a la crisis? No lo encuentro. Germán, no hay que esperar entonces que un presidente, en este caso como Duque, tenga la varita mágica porque hemos visto lo que está en juego. ¿Dónde está la esperanza de que por fin algún día en las filas de la EPS la salud se reforme y funcione? ¿Dónde está la esperanza en que la impunidad del 93% por fin alguien reforme la justicia? ¿Perdimos la esperanza por este ritmo político? No se trata de varita mágica porque nadie la tiene, pero sí me parece a mí que en todos los asuntos del orden nacional, regional y local, la explicación es la falta de voluntad política. Cosas se pueden hacer, Juan Carlos, pero acuérdese que hay intereses que impiden que eso ocurra. ¿Por qué el tema de la salud? ¿Por qué las EPS? ¿Por qué no a saber que las EPS fueron un fracaso en Chile también? Y el tema de las pensiones se insiste en un negocio porque es un negocio, porque hay intereses. Usted sabe que hay lobby en el Congreso y entonces muchas leyes no son para la gente. Usted ve que el país de las leyes, ¿cuántas se han derogado y todavía siguen produciendo un mundo de Germán, leyes que no perdón, sirven para nada? dígalo claramente, es un país de mafias, estamos con mafias por todos lados. Usted lo ha dicho. Para ser claros es eso. Claro. Resúmalo a mafias y de ahí para adelante en la salud, en la educación, en la justicia, en el deporte, en todo. Mire, yo me Digamos, acuerdo... una palabra mágica, perdóname, Germán. ¿Qué pasa aquí? No nos hemos dado cuenta que el narcotráfico sigue permeando todas las instituciones. Es un narcotráfico que todos los días decimos que ya está derrotado. Pero está derrotado ¿cómo? ¿Por qué siguen los grupos criminales actuando? Por despachar más y más marihuana, por despachar más y más cocaína. Y eso envenena las instituciones. Todos los días mete más elementos por debajo para atizar la hoguera. Y es que estamos acostumbrados a los atajos, lamentablemente. Somos un país donde el ser vivo para lo malo es bueno. Y eso no puede seguir siendo así. Tenemos que llegar nuevamente a regresarnos a los valores, a los principios, a la ética, a la moral y a olvidarnos de nuestros intereses personales, porque no nos digamos mentiras, toda la persona que llega a un cargo quiere enriquecerse en un momentico, y lo hemos visto en todas las instancias, en muchas ciudades, en muchos departamentos. Solamente fueron secretarios durante 3 años y ya se enriquecieron y no tienen que hacer nada más. Entonces tenemos que volver a los principios y a los valores. Bueno, me queda claro esta noche, porque el tiempo está acabando, que a Colombia no la acaba nadie, afortunadamente. Que todos los días pasarán estas hecatombes y seguiremos adelante. Pero eso no puede ser la excusa. No, claro. Faltaría que los políticos que toman la decisión por fin resuelvan los problemas de los colombianos. No me dejen ir, porque tengo un tema que en Antioquia es muy importante, compañeros, y es que por fin comienzan a perfilarse los candidatos para octubre a alcaldía y gobernación. Y esta semana pasada que pasó, el Centro Democrático, que en Antioquia es el partido con más votos, definió quién va a la alcaldía y quién a la gobernación. Va a la alcaldía Alfredo Ramos, a la gobernación Andrés Guerra, por la fórmula de encuesta. ¿La encuesta es la fórmula mágica para encontrar respuestas, César, en esta campaña electoral? Es que como no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, Sí. tienen que buscar un mecanismo externo que medio les abra los ojos, porque si esperan que el presidente Uribe define, se demora hasta el último segundo del último minuto. Entonces, en los encuentros que tuvieron, ¿para qué ponen a desgastarse al doctor Guerra con el doctor Wilson Gómez? Sí. Es una torpeza que hagan tantos foros para una encuesta que les costó 70 millones de pesos y que fue un fracaso completo. Esa encuesta se sabía de antemano si la mandan a hacer o no la mandan a hacer, daba lo mismo. Digan, el candidato es este señor. Germán, las encuestas para elegir candidatos. Yo sí tengo que estar de acuerdo con César porque, mire, yo sin conocer las intimidades del mecanismo y toda la cosa, ni cuántas hicieron, ni la ficha técnica, yo sabía que Andrés Guerra era el candidato a la gobernación y que Alfredo Ramos era el candidato a la alcaldía. ¿Quién no sabía eso? Y había personas muy interesantes como Ana Cristina Moreno, por ejemplo, el mismo Jaime Mejía. Y bueno, Wilson, nosotros lo tuvimos en el canal nuestro y ellos estuvieron haciendo una especie de debate, no oficialmente un debate, pero Wilson me sorprendió mucho. Y entonces lo que uno piensa y lo que mucha gente dice con suspicacia es
es perder el tiempo. No importa quién gane la encuesta, pero el candidato va a ser este. Pero venga, Germán y César, muy buen ejemplo el de ustedes, pero Felipe, en Bogotá fue igual y fue la izquierda, la Alianza Verde, Claudia López y Navarro hicieron encuesta y la misma encuestadora que eligió a Andrés Guerra aquí por el resultado, eligió a Claudia López en Bogotá. La encuesta para derecha y para izquierda. Carlos, que yo no estoy de acuerdo con ustedes. La plata que se gastan en encuestas, hombre, nosotros necesitando, y esas consultas internas de los partidos y todo eso, lo deben resolver en el interior de los partidos, finalmente. Estamos con la señal y con Felipe escuchando en este momento un poquitico gangoso, pero me da la impresión entonces que como no hay unos líderes que de una vez declare son candidatos, pues recurren los partidos a encuestas para buscar caminos. ¿O qué? No, yo creo que es al contrario. Ah, es porque hay mucho. Yo creo que es al contrario, César, perdone que le interrumpa. Yo creo que en el caso del Centro Democrático Sí. hay un líder que es el que decide quién es el candidato. Ok. Al contrario. Y usted dice que porque en Bogotá funcionó con la Sí. misma encuestadora. Yo también creía que Claudia López iba a ser la candidata. Era claro. No, pues claro, por supuesto. Pero legitima el proceso. ¿Quién va a decir, sin que me mida un externo, yo acepto que perdí? Pero, Mire, por ejemplo, el caso, perdón, es que me pica la lengua usted. El caso de los candidatos a la alcaldía. Sí. No vamos a mostrar los resultados. Ah, nunca los he mostrado. es ¿Por verdad. qué? En Bogotá sí los mostraron. Ah, bueno, después, César, qué pena. Pero después lo muestran. Pero además tenemos que... 20 segundos, César, para que... El doctor Andrés Guerra, Sí. 8 años haciendo campaña Sí. y no lo conoce en el departamento de Antioquia. Entonces, ¿cómo queremos figurar? Germán, nos vamos. ¿Qué pasó con las encuestas y candidaturas? ¿Eso es una fórmula ahí distractora? Yo sería partidario de no hacer encuestas. Perfecto. Felipe, nos vamos porque el tiempo no ayuda. Usted sabe cómo es la televisión. Una hora nunca alcanza, pero bueno, no. No, yo creo que los partidos deben hacer consultas y encuestas internas y presentar sus candidatos. Perfecto. Y gracias por la invitación, Juan Carlos, a César, a Germán. Bueno, Felipe, muchas gracias. Germán, César, por estar con Muchas nosotros esta gracias a noche. usted por la invitación. Recuerden que Felicidades. la idea de Sin Tapujos es analizar la actualidad política. Todo es muy confuso, pero si uno lo entiende, vamos a tomar decisiones. Por eso esperamos que dentro de 8 días, a las 8:30, estén con nosotros en la nueva emisión de Sin Tapujos. Feliz noche y que sigan con TV en Grande.